¿Alguna vez oraste con toda tu alma y solo recibiste silencio? ¿Alguna vez gritaste al cielo esperando una respuesta y solo encontraste vacío? Porque hay un tipo de dolor que no viene de lo que perdiste, viene de lo que pediste y nunca llegó. Viene de las oraciones que lanzaste al cielo como botellas al mar, esperando que alguien las recogiera, pero nadie respondió. Si alguna vez sentiste que Dios te abandonó justo cuando más lo necesitabas, si alguna vez el silencio divino te hizo dudar de todo lo que creías, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre un hombre que estuvo donde tú estás ahora. Un hombre que aprendió que el silencio de Dios no siempre significa lo que crees. Antes de continuar con esta historia que puede cambiar tu forma de entender la fe, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Daniel. Y hubo un tiempo en que su vida tenía sentido, un tiempo en que las cosas, aunque no perfectas, funcionaban. Tenía un matrimonio, tenía un trabajo, tenía planes, tenía fe, pero hay momentos en la vida donde todo lo que creía sólido empieza a desmoronarse. Y para Daniel, ese momento llegó como una tormenta que no vio venir. No fue una sola cosa, fue todo a la vez. Su matrimonio empezó a romperse sin que él supiera cómo arreglarlo. Su trabajo se volvió inestable. Las cuentas se acumulaban. Y en medio de todo eso, su hijo enfermó. Nada grave, le dijeron los médicos. Pero Daniel veía en los ojos de su hijo algo que lo aterrorizaba, miedo. Y entonces hizo lo que siempre le habían enseñado a hacer. Oró como nunca antes había orado. No con palabras bonitas, no con frases ensayadas, sino con desesperación, con lágrimas, con ese tipo de súplica que sale desde lo más profundo del alma. Dios, necesito que me escuches, necesito un milagro, necesito que salves mi matrimonio, necesito que sanes a mi hijo, necesito que me des una señal de que no estoy solo en esto. Y esperó la respuesta. Esperó sentir esa paz que dicen que llega cuando oras. Esperó una señal, un sueño, una coincidencia que le dijera que Dios había escuchado. Esperó que las cosas empezaran a mejorar, aunque fuera un poco, pero no pasó nada. El silencio era ensordecedor. Su esposa seguía distante. Su hijo seguía enfermo. Las cuentas seguían sin pagarse. Y Dios seguía en silencio. Daniel oró durante semanas, durante meses. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que todo cambiaría. Cada noche se acostaba con la decepción de que nada había cambiado. Y algo dentro de él empezó a romperse. No su fe en la existencia de Dios, sino su fe en que a Dios le importaba. Porque hay una diferencia entre creer que Dios existe y creer que Dios te escucha. Y Daniel estaba empezando a perder lo segundo. Empezó a preguntarse si había hecho algo mal, si había pecado sin darse cuenta, si Dios lo estaba castigando, si sus oraciones no eran lo suficientemente buenas, si su fe no era lo suficientemente fuerte. La gente de su iglesia le decía, sigue orando, 10 de febrero, Dios tiene un plan, todo va a estar bien. Pero esas palabras empezaron a sonar huecas, porque cuando estás en medio de la tormenta, cuando llevas meses pidiendo ayuda y solo recibes silencio, las frases hechas duelen más de lo que ayudan. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Una tarde, cansado de orar sin respuesta, Daniel salió a caminar. No sabía a dónde iba, solo necesitaba salir. Necesitaba aire, necesitaba escapar del peso que sentía en el pecho. Caminó sin rumbo por el pueblo hasta que llegó a una parte que no conocía bien, un barrio antiguo con casas de adobe y calles de tierra. Y entonces escuchó un sonido extraño, un zumbido rítmico, constante. Siguió el sonido hasta llegar a un taller pequeño. La puerta estaba abierta y adentro, un anciano trabajaba en un torno de alfarero. El anciano tenía las manos cubiertas de barro y en el torno giraba una pieza de arcilla que lentamente tomaba forma. El hombre no hablaba, no cantaba, solo trabajaba en silencio, con una concentración absoluta. Daniel se quedó en la entrada, observando. No sabía por qué, pero algo en esa escena lo hipnotizó. El anciano notó su presencia y sonrió sin dejar de trabajar. «Pasa», dijo simplemente. «No molesta que mires». Daniel entró y se sentó en un banco viejo contra la pared.
y durante varios minutos solo observó el torno girando, las manos del anciano presionando suavemente el barro, la forma emergiendo lentamente de lo que antes era solo un bulto informe, algo que ningún sermón podría haberle enseñado, algo que solo el silencio puede revelar. Después de un rato, el anciano habló sin dejar de trabajar. ¿Sabes por qué no hablo mientras trabajo el barro? Daniel negó con la cabeza. Porque si hablo, el barro se distrae. Suena tonto, lo sé. El barro no tiene oídos, pero yo sí, y si empiezo a hablar, me distraigo. Pierdo la concentración, y cuando pierdo la concentración, la pieza se arruina. El anciano detuvo el torno por un momento y miró a Daniel directamente. El silencio no es ausencia de cuidado, hijo. Es la forma más profunda de atención. Daniel sintió algo moverse en su pecho, algo que no podía nombrar todavía. El anciano volvió a poner el torno en movimiento. Cuando el barro está en mis manos, está en el momento más vulnerable. Un movimiento brusco y se rompe. Una distracción y se deforma. Así que guardo silencio. No porque no me importe, sino porque me importa demasiado. Hizo una pausa. A veces la gente me habla mientras trabajo. Me cuentan sus cosas, sus problemas, sus alegrías, y yo escucho. Pero no respondo. No porque sea grosero, sino porque en ese momento mi trabajo requiere toda mi atención. Y si le doy la respuesta que esperan, pierdo la pieza que estoy creando. Daniel sintió lágrimas en sus ojos sin entender por qué. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo, fue algo más simple y más poderoso. Tú estás pasando por algo difícil, ¿verdad? Preguntó el anciano sin mirarlo. Daniel asintió, incapaz de hablar. Y has estado orando, pidiendo respuestas, pidiendo que las cosas cambien. Daniel volvió a asentir y solo ha recibido silencio. Sí, susurró Daniel. El anciano sonrió con tristeza. Yo también he estado ahí. Hace años perdí a mi esposa, enfermedad. Oré durante meses pidiendo su sanación, cada día, cada noche, con toda mi fe, con toda mi desesperación. El anciano se limpió las manos en un trapo. Y Dios guardó silencio. Ella murió de todas formas. Y yo me quedé con mis oraciones sin respuesta y mi fe destrozada. Daniel sintió que no era el único en esa habitación que conocía el dolor del silencio divino. Durante años estuve enojado, continuó el anciano. Sentía que Dios me había traicionado, que mis oraciones no valían nada, que mi fe había sido una mentira. ¿Y qué pasó?, preguntó Daniel. El anciano señaló el torno. Empecé a trabajar con barro, y un día, mientras moldeaba una pieza, entendí algo. Entendí que cuando el barro está en mis manos, en su momento más vulnerable, en su proceso de transformación, yo no hablo. No porque no me importe, sino porque toda mi energía, toda mi concentración está en crear algo hermoso de lo que antes era informe. Se limpió las manos completamente y se sentó junto a Daniel. Y entonces me di cuenta de algo sobre Dios. Tal vez su silencio no es abandono, tal vez es concentración. Tal vez cuando más callado está, es cuando más está trabajando, cuando más atento está a cada detalle de lo que está moldeando en nosotros. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él, pero no como una ruptura dolorosa, como una ruptura necesaria. Pero, ¿por qué no puede hablar y trabajar al mismo tiempo?, preguntó Daniel. Es Dios, puede hacer ambas cosas. El anciano asintió. Tienes razón, Él puede, pero tal vez nosotros no podemos. Tal vez si Dios hablara en medio del proceso, nos distraeríamos del trabajo que está haciendo. Tal vez empezaríamos a cuestionar cada movimiento, a resistir cada presión, a pedir explicaciones por cada momento incómodo. Se levantó y volvió al torno. El barro no entiende por qué lo presiono aquí, por qué lo moldeo allá, por qué a veces tengo que quitar pedazos que pensaba que eran parte de la pieza final. Si el barro pudiera hablar, me pediría explicaciones, me pediría que parara, me diría que le duele. Puso sus manos sobre una nueva porción de arcilla. Pero yo veo lo que el barro no puede ver. Veo la forma final. Veo lo que va a hacer. Y sé que cada presión, cada moldeado, cada momento incómodo, es necesario para llegar ahí. El anciano trabajó en silencio durante varios minutos más, y Daniel observó cómo sus manos expertas convertían algo ordinario en algo extraordinario. Cada movimiento era intencional. Cada presión tenía propósito. Cada segundo de silencio era parte del proceso creativo. Y entonces el anciano dijo algo que cambiaría todo para Daniel. ¿Ves esta vasija?, preguntó, señalando una pieza terminada en un estante. Tardé 3 semanas en hacerla. 3 semanas de moldear, dejar secar, volver a moldear, pulir, volver a pulir. Y durante esas 3 semanas, nadie vio el proceso. Solo vieron el resultado final. Tomó la vasija con cuidado.
La gente la ve ahora y dice qué hermosa, pero no vieron las veces que casi se rompe, no vieron las imperfecciones que tuve que corregir, no vieron las horas de trabajo silencioso que tomó crear esto. La colocó de vuelta en el estante. Así es con Dios. Él está trabajando en ti en formas que nadie más puede ver. Está corrigiendo, está moldeando, está perfeccionando. Y todo ese trabajo requiere silencio, porque si te dijera cada detalle de lo que está haciendo, te asustarías, te resistirías, pedirías que parara. Y tal vez esta parte de la historia sea la más difícil de escuchar, porque no habla de respuestas inmediatas, habla de confiar en el proceso cuando no puedes ver el resultado. Daniel se quedó en ese taller durante horas, viendo al anciano trabajar, viendo cómo piezas informes se convertían en vasijas hermosas, y algo en su corazón empezó a cambiar. El anciano le mostró algo más. Le mostró una pieza que había estado trabajando durante días. Era hermosa, casi perfecta, pero tenía una grieta pequeña en un lado. Esta pieza, dijo el anciano, la empecé hace 2 semanas. Estaba quedando perfecta, pero ayer, cuando la estaba secando, apareció esta grieta. Podría tirarla, podría empezar de nuevo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no?, preguntó Daniel. Porque esta grieta le da carácter, le da historia, le da autenticidad. Las piezas perfectas son hermosas, pero las piezas con grietas sanadas son únicas. Pasó su dedo sobre la grieta. Voy a llenarla con oro. Es una técnica antigua. Se llama kintsugi. En lugar de esconder las roturas, las resaltas, las honras. Porque las cicatrices no son debilidades, son testimonios de supervivencia. Daniel miró la pieza con ojos nuevos. ¿Ves?, continuó el anciano. A veces Dios permite que aparezcan grietas en nosotros, no porque haya cometido un error, sino porque las grietas son parte del diseño. Son los lugares donde su luz va a brillar más fuerte. Son las partes de ti que van a testificar de su poder para sanar. Envolvió la pieza con cuidado. Tu matrimonio roto, la enfermedad de tu hijo, tus problemas económicos. Tal vez son las grietas que Dios va a llenar con oro. Tal vez el silencio que estás experimentando es el tiempo que toma preparar el oro. Porque el oro no se aplica rápido. Requiere paciencia, requiere proceso, requiere silencio. No es que de repente entendiera todo. No es que sus problemas desaparecieran. Su matrimonio seguía roto, su hijo seguía enfermo, las cuentas seguían sin pagarse, pero algo en su perspectiva cambió. Tal vez Dios no estaba ausente, tal vez estaba más presente que nunca, tan presente que no podía darse el lujo de distraerse con palabras, tan enfocado en moldear algo en la vida de Daniel, que el silencio era necesario. Antes de irse esa tarde, Daniel le preguntó al anciano algo más. ¿Cuánto tiempo toma hacer una vasija completa? Desde el principio hasta el final. El anciano sonrió. Depende de la pieza. Algunas toman días, otras toman semanas, algunas toman meses. Y hay piezas especiales, las más importantes, que toman años. Hizo una pausa significativa. Pero ninguna pieza importante se hace rápido. Las que más valen son las que más tiempo toman. Porque la grandeza no se apresura, la excelencia requiere paciencia. La belleza verdadera se crea en el silencio del tiempo. Daniel entendió. Su proceso no era rápido porque no era importante. Su proceso era lento porque era demasiado importante para apresurarse. Cuando el sol empezó a ponerse, Daniel se levantó para irse. Gracias, le dijo al anciano. El anciano sonrió. No me agradezcas. Agradécele al alfarero que te trajo hasta aquí. Daniel caminó de regreso a su casa con pasos lentos. El peso seguía ahí, pero era diferente. Ya no era el peso del abandono, era el peso de estar siendo moldeado. Y esa noche, cuando se arrodilló para orar, sus palabras fueron diferentes. Dios, no sé qué estás haciendo. No entiendo tu silencio. Pero hoy aprendí que tal vez tu silencio no es ausencia. Tal vez es atención. Tal vez estás tan concentrado en crear algo en mí que no puedes darte el lujo de distraerte. Hizo una pausa. Así que ya no te voy a pedir que hables. Ya no te voy a pedir señales. Solo te pido que no sueltes el torno, que no dejes de moldearme. Aunque duela, aunque no entienda, aunque me sienta solo. Y por primera vez en meses sintió paz, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque su perspectiva lo había hecho. Si en este momento estás entendiendo que el silencio de Dios no es abandono, sino concentración, dale like a este video, porque reconocerlo es el primer paso hacia la paz. Los meses siguientes no fueron fáciles. Daniel siguió enfrentando las mismas batallas, pero las enfrentaba diferente, ya no con la desesperación de quien se siente abandonado, sino con la confianza de quien sabe que está siendo moldeado. Y algo sorprendente empezó a pasar. Pequeños cambios, sutiles, casi imperceptibles al principio. Su esposa, que había estado tan distante, un día le tomó la mano durante la cena.
No dijeron nada, pero ese gesto simple era un inicio. Una grieta empezando a llenarse con oro. Su hijo empezó a mejorar, no de golpe, sino poco a poco. Y Daniel se dio cuenta de que la enfermedad, por dolorosa que fue, había unido a su familia de formas que la salud perfecta nunca lo había hecho. Otra grieta convirtiéndose en fortaleza. Las cuentas seguían siendo un desafío, pero Daniel notó algo. Cada vez que estaban al límite, llegaba algo. Una oportunidad inesperada, un pago que no esperaba, ayuda de lugares que no anticipó, como si manos invisibles estuvieran proveyendo mientras él aprendía a confiar. Y entendió algo profundo. Dios no había estado ausente durante el silencio. Había estado trabajando en lo invisible, moviendo piezas, preparando corazones, alineando circunstancias, moldeando no solo su situación, sino su carácter. Porque las oraciones que Daniel había hecho al principio eran: cambia mi situación. Pero las oraciones que Dios estaba respondiendo eran más profundas. Cámbiame a mí. Su matrimonio no se arregló de la noche a la mañana, pero poco a poco, con trabajo y paciencia, empezaron a reconstruir lo que se había roto. Pero no volvieron a ser lo que eran antes. Se convirtieron en algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. Pero lo más importante no fueron los cambios externos, fue el cambio interno. Daniel ya no medía el amor de Dios por la velocidad de sus respuestas. Ya no interpretaba el silencio como rechazo. Aprendió a confiar en el proceso, a descansar en las manos del alfarero, a creer que lo que no podía ver estaba siendo trabajado en lo invisible. Y a veces, en las noches más difíciles, volvía al taller del anciano. Se sentaba en ese banco viejo y observaba las manos expertas trabajando el barro en silencio. Y se recordaba a sí mismo: el silencio no es ausencia, es la forma más profunda de atención. Un día, meses después, Daniel llegó al taller y el anciano le mostró algo especial, una vasija que había terminado. Era la pieza con la grieta. Pero ahora la grieta estaba llena de oro, y lejos de ser un defecto, era lo más hermoso de toda la pieza. «Esta es para ti», le dijo el anciano. Daniel la tomó con manos temblorosas. «Para que recuerdes que tus grietas no te arruinan, te definen, y que el alfarero no las esconde, las transforma en lo más hermoso que tienes». Daniel llevó esa vasija a su casa y la colocó en un lugar donde pudiera verla cada día, y cada vez que la miraba, recordaba que el silencio de Dios no era abandono, era el tiempo que tomaba convertir sus grietas en oro. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? Tal vez eres Daniel al principio. Tal vez llevas meses orando sin respuesta. Tal vez el silencio de Dios te está quebrando. Tal vez sientes que tus oraciones rebotan contra el techo. Tal vez estás empezando a dudar si Dios realmente te escucha. Y hoy necesitas oír esto. El silencio de Dios no es prueba de su ausencia. A veces es prueba de su presencia más profunda. Porque cuando un alfarero trabaja una pieza valiosa, no habla, se concentra. Cada presión es intencional. Cada moldeado es deliberado. Cada momento de incomodidad tiene un propósito. Tú no eres barro ordinario. Eres una pieza en la que el maestro alfarero está invirtiendo toda su atención. Y su silencio no significa que te haya olvidado. Significa que está tan enfocado en lo que está creando en ti que no puede permitirse distracciones. Las respuestas que esperas llegarán, pero tal vez no cuando las esperas. Tal vez no como las esperas. Porque Dios no solo está respondiendo tus oraciones, está creando algo nuevo en ti a través del proceso. Y esas grietas que tienes, esas roturas que crees que te descalifican, esas cicatrices que intentas esconder, tal vez son exactamente los lugares donde Dios va a poner oro. Tal vez son las partes de ti que van a brillar más fuerte. Tal vez son tu mayor testimonio esperando ser revelado. O tal vez eres Daniel después del taller. Tal vez ya entendiste que el silencio tiene propósito. Tal vez ya dejaste de exigir respuestas inmediatas. Tal vez ya aprendiste a descansar en las manos del alfarero, aunque no entiendas lo que está haciendo. Y hoy necesitas saber que tu fe transformada es más valiosa que las respuestas que pediste. Porque la fe que solo funciona cuando recibes lo que pides no es fe, es transacción. Pero la fe que confía incluso en el silencio, esa es la fe que te transforma. Hoy quiero que entiendas algo fundamental sobre el silencio de Dios. El silencio no significa que tus oraciones no importan. Significa que son tan importantes que Dios está trabajando en ellas de formas que no puedes ver. Está alineando cosas, está preparando corazones, está moviendo circunstancias, está moldeando tu carácter para que puedas sostener lo que estás pidiendo.
porque a veces no estamos listos para las respuestas que pedimos, y Dios, en su sabiduría, guarda silencio no para negarnos, sino para prepararnos. Imagina un niño que le pide a su padre las llaves del auto. El padre guarda silencio, no porque no ama a su hijo, sino porque sabe que su hijo aún no está listo para manejar. El silencio es protección, es preparación, es amor expresado en paciencia. Así es el silencio de Dios. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Daniel aprendió algo más en esos meses de silencio. Aprendió que la fe no es certeza. La fe es confianza en medio de la incertidumbre. Cuando tienes todas las respuestas, no necesitas fe. Cuando ves el camino completo, no necesitas confianza. Pero cuando todo está oscuro y lo único que tienes es la promesa de que hay alguien sosteniendo el torno, ahí es donde la fe se vuelve real. El silencio de Dios es el espacio donde tu fe deja de ser un concepto y se convierte en una decisión diaria. La decisión de confiar aunque no entiendas, la decisión de creer aunque no veas, la decisión de soltar el control y descansar en las manos que te moldean. Y esa fe transformada, esa fe refinada por el silencio, es más poderosa que 1000 respuestas inmediatas, porque las respuestas te dan soluciones, pero el proceso te da carácter. Las respuestas resuelven problemas, pero el proceso te transforma. Las respuestas te dan lo que quieres, pero el proceso te da lo que necesitas. Hoy, si estás en medio del silencio de Dios, quiero dejarte con esto. No te rindas. No interpretes el silencio como rechazo. No confundas la ausencia de palabras con ausencia de amor. El alfarero no ha soltado el torno. Sus manos siguen trabajando. Su atención sigue enfocada. Su amor sigue presente, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Y cuando la pieza esté terminada, cuando puedas ver lo que Dios estaba creando todo este tiempo, vas a entender por qué el silencio fue necesario. Vas a agradecer cada momento incómodo. Vas a valorar cada presión que sentiste injusta, porque vas a ver que no estabas siendo ignorado. Estabas siendo moldeado. No estabas siendo abandonado. Estabas siendo perfeccionado. No estabas siendo castigado. Estabas siendo preparado. El anciano alfarero le dijo algo más a Daniel antes de que se fuera esa primera vez. Las piezas más hermosas son las que pasan más tiempo en el torno, las que requieren más moldeado, las que necesitan más atención. Si el alfarero está tardando contigo, no es porque te haya olvidado, es porque está creando algo extraordinario. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. En el silencio, en la espera, en la incertidumbre, está creando algo extraordinario. Así que respira, descansa, confía. El silencio no es el final de tu historia. Es el espacio donde se está escribiendo el capítulo más importante. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre siempre. Soy Lía. Y estas fueron palabras para tu alma.